Buenas noches, sean todos bienvenidos una semana más para compartir este espacio mirando nuestra sobreedificación. Así que vamos a trabajar en este día con de la palabra, con lo que el Señor nos vaya indicando, mostrando, y vamos a meternos o seguir en el tema sumergiéndonos en el entendimiento de la iglesia. Vamos a seguir hablando sobre la iglesia. Así que primero y ante todo les pido que hagamos juntos una oración para que el Espíritu sea el que nos pueda ir llevando adelante la clase, nos pueda esa parte, hay una parte que es exposición, pero hay otra parte que trabaja el Espíritu, y cuando el Espíritu trabaja, nos alcanza o alcanza nuestro espíritu, y que ese espíritu que está en nosotros también pueda ser despertado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Muchas gracias por esta noche que has preparado para que estemos juntamente con mis hermanos. Gracias por este tiempo extraordinario, este tiempo de luz, este tiempo donde este, eh, la luz de Cristo alumbra nuestro entendimiento, y nuestros ojos son abiertos, y nuestros ojos reciben luz, aún de aquello que ya hemos visto. Viene una mayor cantidad de luz, una mayor intensidad de luz, entonces nos permite ver mucho mejor lo que pensábamos que ya habíamos visto y entendido, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos sumergirnos en las profundidades del entendimiento de tu persona, de tu vida, Señor. En esta noche, gracias por los hermanos que están en los distintos lugares, en las distintas geografías repartidos. Gracias por aquellos que verán el video posteriormente, y creemos que todo esto nos ayuda para seguir edificando y seguir mirando nuestra sobreedificación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Y como dijimos anteriormente, el título sugestivo para ir sugiriendo, anticipando de lo que vamos a hablar, ¿no? Sumergidos en el entendimiento de la iglesia. Muy bien, vamos a entonces avanzar. Usted tiene un apunte, lo puede imprimir, lo puede rayar, lo puede hacer lo que usted quiera con el apunte. Es importante que todo lo que hagamos le sirva, le sea útil para que usted pueda ser edificado. Y seguimos hablando sobre lo que es la iglesia, y hay algunas cosas que hablamos, mencionamos, que ya la veníamos viendo, la sabemos, solamente la repasamos o intensificamos el concepto, ¿no? Entonces, decimos que la iglesia es la familia de Dios compuesta por todos los hijos de Dios que, siendo uno, establecen su reino sobre las regiones de la tierra. La iglesia es la familia de Dios compuesta por todos los hijos que, siendo uno, establecen su reino sobre todas las regiones de la tierra. Por supuesto, hay una condición: siendo uno. Y para ser uno con Dios, uno tiene que tener el entendimiento correcto. Uno tiene que entender de Cristo. Por eso hablamos de Cristo, por eso hablamos del entendimiento de Cristo, para poder ser más entendidos en lo que venimos trabajando, en lo que venimos accionando, ¿no? Entonces, somos más entendidos, entonces vamos a poder capturar la idea
de la unicidad o el entendimiento de la unicidad que necesitamos ser uno. No somos uno directamente en el otro hermano que está del otro lado del país, no. Somos uno en Cristo y como mi hermano es uno en Cristo, entonces, por ser los dos uno en Cristo, somos uno en Cristo. Por Él somos uno en Cristo. No por nuestros méritos, no porque nosotros seamos inteligentes o seamos sabios, sino por Él. Por eso en el Antiguo Testamento hay ejemplos de cómo hemos sido extraídos y traídos a la familia de Dios y los procesos involucrados en ello. Es decir, que todo se va dando de una manera que era como anticipación o era como, como una especie de previa lo que sucede en la historia del Antiguo Testamento con respecto a la iglesia. Por eso en el Antiguo Testamento hay ejemplos de cómo hemos sido extraídos y traídos a la familia de Dios y los procesos involucrados en él. Es así como encontramos un patrón en nuestro padre patriarcal, Abraham. Su historia nos ayuda a comprender cómo Dios toma a un hombre y a través de su travesía, ¿sabes? A través de su historia de vida, a través de su proceso, lo va preparando para producir una nación formada por personas que modelarían el funcionamiento de la iglesia, es decir, la futura iglesia de Jesucristo. Es decir, esas formas, esas maneras, era como una sombra, era como una figura de lo que en realidad sería la iglesia en la actualidad, la iglesia que nosotros estamos entendiendo en este tiempo. Entonces, Abraham se convierte en el padre de la nación judía a la que nos referimos como el Israel histórico. Entonces, ahí hablamos del Israel histórico. Pero sabemos que Él es padre de la nación del pacto espiritual. Él es padre de la nación que tiene un pacto espiritual, llamado Israel celestial. Así que se convierte en el padre de muchas naciones. Es decir, que en lo natural, en lo histórico, era el padre de la nación, pero en lo espiritualmente hablando, Él es el padre de ese pacto, esa nación que representaba, esa nación que estaba como gesticulando, que estaba como de alguna manera predefiniendo lo que era la iglesia. Él se convierte o se transforma en el padre espiritual o el padre celestial de este pacto espiritual. Por eso dice, se convierte en padre de muchas naciones. Entonces, si le echamos un vistazo a los orígenes, vamos a rastrear al linaje natural, el linaje de Abraham, padre de todos los que creen, el padre de la fe, ¿no? Eso es lo que creen los judíos, ¿no? La iglesia se compone de personas que creen en la intención original del diseño de Dios. Así que nuestro linaje espiritual se remonta al Abraham histórico, es decir, el accionar de Abraham acciona algo espiritual. Nosotros creemos en eso espiritual, para no irnos por las ramas y centrarnos en el judaísmo, sino que no nos estamos centrando en el judaísmo, sino que nos estamos centrando en la promesa, nos estamos centrando en ese pacto espiritual, lo que era la forma y figura de esa nación que en realidad es la iglesia actual, espiritualmente hablando. Por eso dicen las escrituras en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré,
y tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, bendeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Muy bien, entonces, por un lado, necesitamos tener claridad en que en esta palabra nace lo que es el pacto abrámico, lo que era el pacto que Dios hace con Abraham. El pacto de Abraham, lo hemos dicho varias veces, que tiene que ver con todos aquellos que eran hijos de Abraham eran bendecidos. Todos los que eran hijos de Abraham eran bendecidos. Eso es por un lado, eso es por un lado. Pero por el otro lado, ahí da origen al entendimiento de lo que es la nación grande, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En realidad, en ese punto está hablando de la iglesia, porque en la iglesia serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ahí es como que está dando origen al entendimiento de la iglesia. Si bien justo es como que nace el entendimiento del pacto abrámico, también necesitamos entender que ahí nace la idea de Dios de cómo quería forjar a la tierra, cómo quería forjar a la iglesia, cómo quería hacerla, cómo quería desarrollarla. Entonces va forjando en ese concepto que hemos estado anteriormente mencionando, ¿no? Entonces, en ti serán, vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tus padres, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren bendeciré, y serás bendita, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. El concepto de iglesia, o el forjar de la iglesia celestial, nace en estos versículos, pero también de ahí se desprende el pacto abrámico, es decir, son dos cosas distintas, diferentes. Pero esto nos sirve para ir entendiendo lo que el Señor nos quiere ir enseñando. Dios entonces invita a Abraham. Dios le dice, Dios le invita a Abraham, le dice, hacer, Dios lo invita a ser extraído, es decir, extraerlo, sacarlo de su familia, sacarlo de sus pertenencias, sacarlo de su tierra, sacarlo de todo, para ser incluido en una nación, en una nueva ubicación, un nuevo estado. Fíjate lo que dice. Dios invita a Abraham a ser extraído, sacado de su familia, pertenencias y tierra para ser incluido en una nueva ubicación, un nuevo estado. Entonces, pero para ello había que emigrar, había que salir. Así que tenemos que entender que este concepto de ser extraídos, de ser quitados, de ser migrados, es un concepto que se aplica a nuestras vidas. Dios nos saca de lo nuestro y Dios nos coloca en otra ubicación. ¿Vieron lo que hace Dios con Abraham? Lo mismo hace con nosotros. Dios nos saca de nuestra tierra, de nuestra parentela, hablando todo lo natural, Dios nos saca y nos da una nueva ubicación. Es decir, para conformar esa nueva nación es necesario migrar. Abraham tuvo que migrar, tuvo que salir de todo su entorno para meterse en esa propuesta que tenía Dios. Esa es la propuesta que Dios nos hace, de salir de todo nuestro entorno, de salir de todo nuestro entendimiento para formar parte de esto que nosotros estamos llamando iglesia, que es su cuerpo. Lo mismo que le sucedió a Abraham, es lo mismo en esencia lo que nos sucede a nosotros. Si no estamos preparados para ser extraídos, si no estamos preparados para ser arrancados, ser quitados, no vamos a poder disfrutar de las promesas de Dios. Ahora somos herederos de esta promesa, porque la iglesia es heredera. La iglesia debe ser más poderosa
e influyente que cualquier judío natural. Los hijos naturales de Abraham, los israelitas, gobernarán sobre tierra en Oriente Medio, pero nosotros, los hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, gobernaremos sobre todo lo que nuestro Padre creó, sobre todo lo que nuestro Padre creó. No nos podemos limitar a esa promesa para los judíos. No, no, no. Esto trasciende lo que Dios nos está mostrando, trasciende todo lo que tiene que ver con eso que Dios le había prometido a la nación de Israel. Esto trasciende. Por eso la iglesia debe comprender cuán poderosa es, porque Dios le hizo esa promesa a Abraham. Y quienes formamos la iglesia somos herederos de esa promesa. A ver, para poder capturar mejor este concepto, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que entender que es poderosa, porque Dios le hace una promesa a Abraham y la parte espiritual de esa promesa se desprende el entendimiento de la iglesia. Por eso nosotros necesitamos ubicarnos y entender bien quiénes somos en Él. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero a veces cuando hablamos de ser herederos de esa promesa, nos limitamos a eso que Dios le dijo a Abraham, ¿no? Y que tu descendencia será como la arena de la mar, como las estrellas del firmamento. Es como que hablaba de algo temporal, de algo temporal. Es decir, que nosotros tomamos la temporalidad de estas palabras. Entonces, nosotros decimos, no, yo soy bendito, yo soy bendecido por esta promesa. Pero esta promesa trasciende toda la temporalidad ocurrente y se posiciona en lo eterno, porque esta promesa es algo eterno, algo eterno. En ti serán benditas las naciones de la tierra. ¿En dónde serán benditas las naciones de la tierra? En la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cristo es la iglesia. ¿Y quiénes están en Cristo? Las naciones de la tierra están en Cristo. Por eso necesitamos capturar lo que el Espíritu en esta noche nos está soltando para poder seguir sumergiéndonos en el entendimiento. Dice Hebreos 11:8, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vos fíjate algo acá que te estremece. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Es decir, que en algún aspecto es cuando nosotros meditamos esta palabra, es como que, que, que nos unimos a la mente de Abraham y como que nos está dando idea que era alguna tierra, que era posición, que era tierra, que era posición. Pero vos fijate lo que dice la palabra, vos fijate lo que dice la palabra. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió para recibir el lugar que iba a recibir como herencia. Pero salió sin saber dónde iba. ¿Sabe por qué? Porque en un momento, en un punto, se dio cuenta que no era tierra. En un punto se dio cuenta que no era tierra, que era algo celestial, que era algo más profundo, más intenso. Por eso necesitamos sumergirnos en este entendimiento de lo que representa esto que Dios hizo en Abraham. Gálatas 6:29, el primer versículo, y el segundo versículo, Hebreos 11:8, están en los apuntes. Seguimos avanzando un poco más.
vete de tu tierra. Abraham fue extraído, llamado a salir del nacionalismo, llamado a salir del patriotismo. Esto es ser la iglesia de Jesucristo sin contaminación, lejos de una posición híbrida. La iglesia de Jesucristo es pura, no tiene mezclas. Claro, necesitamos ser genuinos y necesitamos ser totalmente limpio de toda hibridez. Yo no puedo mezclar lo argentino con lo de Cristo. Yo no puedo ser argentino o no puedo ser brasilero o no puedo ser chileno. Necesito entender que tengo que ser de Cristo, porque Cristo no tiene una nación, no hay una nación que lo represente. Sí, en lo natural era judío, pero en lo espiritual no tiene nación. Entonces, cuando yo trato de anteponer o trato de llevar un poquito, trato de como promocionar de alguna manera algo que tiene que ver con mi cultura, algo que tiene que ver con el ser argentino. A nosotros, por ejemplo, el hecho de vivir en Corrientes, ser correntino, que haces correntino, qué sé yo, y es como que es una marca que registra, pero nosotros no podemos marcar nada, no podemos extraer marca registrada porque necesita ser Cristo. Por eso no puede haber hibridez. Hibridez es la mezcla. Hibridez es cuando se mezclan las cosas. Y cuando las cosas son híbridas no producen nada. ¿Usted sabía que lo híbrido no produce nada? Cuando se mezclan dos cosas, ahí el producto es híbrido. Se cruzan dos razas. El que nace es híbrido, no puede seguir reproduciéndose. Lo híbrido no se reproduce, por eso necesitamos ser totalmente genuinos. Y lo que nos da las pautas para poder ser genuinos es Él. En Cristo tenemos una nueva identidad y ella no se basa en nuestra crianza. Esto no significa que tengamos que migrar de país, se trata de migrar de pensamiento, se trata de migrar de actitudes, que la tierra en la que vives no moldee tu creencia. No podemos dejar que las circunstancias, que las temporalidades moldeen nuestra fe, moldeen nuestros pensamientos. No, lo que pasa es que no hay plata, dijo Milei, todo el mundo dice no. Entonces, ya moldeamos nuestra forma, y no tiene que ser de acuerdo a los gobiernos, no tiene que ser de acuerdo a las corrientes filosóficas, no tiene que ser de acuerdo a los movimientos, tiene que ser de acuerdo a Cristo. Ahí es donde radica la iglesia genuina, que está modelada por Cristo. Ahí es donde está la iglesia genuina. Dios le dijo, vete de tu familia. La palabra familia aquí significa lugar de nacimiento, antecedentes familiares, parientes, identidad familiar. Es Dios diciendo que no debemos permitir que la perspectiva de la vida, la crianza de nuestros padres o los sistemas de valores definan nuestra existencia en Cristo. Abraham tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar la casa de su padre, la tribu a la que pertenecía, la familia inmediata, tuvo que dejar su pequeña morada, tuvo que aprender a redefinirse en el contexto. El no dejar estas cosas impide que disfrutemos las promesas de Dios, impide que disfrutemos las promesas de Dios. Entonces, de repente podemos tener dos tipos de conceptualización o tenemos dos tipos de entendimientos acá. Tenemos que dejar todo lo que tiene que ver con
todo lo que nuestros padres, sí, pero también, de alguna manera, antes de antes de entrar en el entendimiento de Cristo, hemos estado en un vientre y en ese vientre fuimos formados. Entonces, tenemos que redefinir qué vientre era el que nos había formado y poder extirpar aquellas cosas que ese vientre nos dio. Porque ese vientre posiblemente nos heredó muchísimas cosas que en este momento se nos son contrarias. Por eso necesitamos hacer una redefinición e ir soltando eso que el vientre me proporcionó, que fue bueno para un momento, pero en este momento no necesito de eso. Ya fue, ya perteneció al pasado, me ayudó en el pasado, ahora necesito redefinir algunas cosas para poder tener el entendimiento correcto en el ahora, en el momento en el cual estoy viviendo. Por eso necesito migrar, necesito salir de la forma de pensar. Hay una definición, ¿no? Este, de, hay una versión de Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Nosotros necesitamos hacer morir los pensamientos y tenemos que hacer vivir los pensamientos en Cristo. Es directamente anular, sacar los pensamientos, sacarlos, abandonar esos pensamientos y tomar los pensamientos que necesitamos en este tiempo, porque de alguna manera siempre es como que estamos tratando de avanzar en Cristo, pero algo siempre nos llama la atención de atrás. Algo siempre como que nos está jalando desde atrás. Hay algo como que nos está chistando desde atrás. Por eso necesitamos eliminarlo completamente para poder avanzar en forma correcta. Así que somos llamados a salir para ser llamados a entrar. Estamos llamados a ser hijos de Dios, a una filiación divina, siendo herederos y coherederos con Cristo. Así que en Cristo, como cuerpo, somos el primogénito, reyes y sacerdotes. Cuando Dios habla a Moisés con instrucciones dirigidas al faraón, Dios dijo, dile a faraón que deje salir a mi hijo, mi primogénito Israel. El Israel espiritual es la iglesia de Jesucristo, el primogénito de Dios. Entonces, tenemos que ubicarnos. La iglesia es el primogénito de Dios. La iglesia es el Israel espiritual. El Israel espiritual. Hablamos de Israel, pero Israel espiritual. Hablamos de la iglesia y hablamos de Jesucristo. Es todo lo mismo. No podemos solamente reducirnos a hablar de la nación de Israel, porque ahí estaríamos como truncando el entendimiento al cual queremos arribar. Nosotros tenemos que entender que esta es una iglesia eterna, es una iglesia universal, o está mal dicho eso, es la iglesia para las naciones. Avanzamos. En términos de nuestra relación con la tierra, somos reyes. En términos de nuestra relación al trono, somos sacerdotes. Esto es parte de la identidad de la iglesia. No es que algunos de nosotros sean reyes y otros sacerdotes. Todos somos reyes y sacerdotes. Dice Efesios 1, 3 al 23. Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia por la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia y habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolos de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en Cristo, estar en Cristo, estar en Cristo significa estar en una condición, significa estar en un estado, significa estar en un contexto espacial de permanencia. La palabra in, que es la palabra griega en, indica permanencia en una ubicación. Estar en Cristo es permanecer en un contexto donde Él lo dirige. Cristo como cabeza es el que supervisa cómo hacemos las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo. A quien adscripto, a quien ha adscripto esa responsabilidad. Ahora todos tenemos que venir en el mismo estado, condición y espacio de descanso y permanencia. No podemos salir a entrar de este contexto que es Cristo. Solo en Él podemos disfrutar de las bendiciones que nos fueron dadas en Cristo. Por eso siempre estamos repitiendo, ¿no? O siempre estamos mencionando que tiene que ver con el entendimiento. Nuestra posición tiene que ver con el entendimiento, con lo que vamos entendiendo. Por eso estos lunes o martes son momentos en los cuales nos vamos posicionando en el entendimiento. Entonces, hay cosas que nosotros hacíamos anteriormente que parece que nos cargaban de cosas, que nos cargaban de situaciones, por no entenderlas, por no comprenderlas, por no absorberlas, por no ser parte nuestra y como que había algo exhausto y como que cansaba, entonces lo dejábamos. Entonces, eso era lo que nos servía para cuando venía la situación complicada, para poder encarar o enfrentar la situación. Pero cuando nosotros vamos absorbiendo de su entendimiento, hay cosas que ni siquiera son necesarias mencionarlas porque no valen la pena, porque no tienen sentido por causa del entendimiento de su vida en nosotros. Seguimos un poquitito más. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la
Muy bien, seguimos. Se me cortó a mí, parece ser. Muy bien. Entonces decíamos que el llamado es eterno, ¿no? El llamado eterno es la filiación. El llamado eterno es el llamado a la filiación. Nuestro llamado no es el de profeta, el llamado no es de apóstol o alguno de los oficios ministeriales o alguno de las administraciones o alguno de los dones para el cuerpo de Cristo. Ese no es el llamado. Estas son responsabilidades domésticas. El llamado aquí es la invitación de Dios para ser extraídos y luego escogidos en su familia para ser sus hijos. Llamado es la invitación, el llamado a la gracia de Dios. La gracia es más que un favor inmerecido. La gracia es la naturaleza divina de Dios que nos fue dada a todos nosotros. En otras palabras, cuando eres traído a la familia de Dios por el espíritu de adopción, Dios deposita en ti su misma naturaleza llamada gracia. La gracia que se nos fue dada es la naturaleza de Cristo, porque por la naturaleza de Cristo nosotros entendemos gracia y nos vamos desarrollando en esa gracia. A veces decimos, no, es por gracia de Dios. Sí, oraste por esta persona, dices, no, es por gracia de Dios. Sí, la palabra que trajiste, no, es por gracia de Dios. Y como que disociamos las cosas, pero la gracia es la naturaleza misma de Dios depositada a través de Jesucristo en nosotros. Por eso nuestro llamado es extraordinario, la invitación para ser parte de esta familia que forma parte de este cuerpo, que forma parte de esto que es la iglesia. El llamado a ser santos. La palabra santo es la palabra agios, que significa santo. Ser santo es ser separados para Dios e imitar todo lo que Él es. Es ser la réplica del comportamiento de Dios. Esto nos distingue del resto del mundo. Somos la réplica del comportamiento de Dios. Dice Primera de Corintios 1:2, a la iglesia, ahí ya les leo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, Primera de Corintios 1:2, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor ellos y nuestro. Es una parte del 1:2. El llamado a ser santos, somos llamados a ser santos. Somos llamados a replicar el comportamiento de Dios. Esto es lo que nos distingue del resto de la humanidad. El llamado de las tinieblas a la luz. Hemos sido colocados en la luz, en lugar de la iluminación, de la claridad, en lugar de la revelación. Todos estamos hablando desde el entendimiento de la iglesia, ¿no? Hemos sido sacados, hemos sido extraídos, hemos sido invitados, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Donde era toda oscuridad, desde ese lugar hemos sido llamados a la luz. A donde hay iluminación, donde hay claridad, donde hay revelación. El llamado es una nueva asignación. ¿Por qué es una nueva asignación? Porque somos la nación de Dios. Somos esa nueva nación para ser esparcido por sobre toda la faz de la tierra para representar a nuestro Dios, a nuestro Padre, para traer de vuelta a toda la tierra sus caminos. Somos la sal y la luz.
del mundo para que los hombres vean nuestras obras y se glorifique al Padre que está en los cielos, siendo los fieles testigos de Dios. El llamado a administrar. Nos ha sido dado el derecho de gobernar. Fuimos dotados con privilegios ejecutivos antes de poder gobernar. Ese dominio se les ha concedido solo a los hijos de Dios. Pero si aún no hemos migrado a la madurez, no tendremos acceso a ese derecho. Todo hijo maduro puede funcionar en gobierno y dominio sobre toda la creación, sobre toda la creación. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que todavía hay hibridez en nosotros. Y a causa de la hibridez, entonces hay cosas que nos están como jalando. Hay cosas como que nos están como succionando. Por eso necesitamos ser trasladados, ser girados a esa madurez. Todo lo que de repente nosotros en este tiempo estamos hablando, estamos soltando, no solamente tiene nos hace más claro el camino, el entendimiento, sino que a medida que nosotros vamos recibiendo luz, esa luz también tiene una demanda, o va a tener una demanda. Esa luz va a tener una demanda por causa de lo que se nos está dando por entendimiento. Entonces, si hay demanda por causa de la luz, esto traerá aparejado la madurez. Por eso no podemos andar con niñerías, no podemos andar con absurdas, con cosas absurdas. A veces parece que vemos el cielo abierto, parece que vemos, no sé, el trono, parece que vemos los ángeles ahí que están, y de repente viene una niñería que parece que todo aquello que hemos visto parece que se fue por la borda. Por eso esto tiene que ver con este entendimiento de poder ir madurando, de poder ir creciendo. Así podremos ser buenos administradores, podremos gobernar y administrar como hay que hacerlo. Pero de repente hay como obstáculos que impiden la manifestación de esta iglesia gloriosa. Entonces, para que lleguemos a ser esta iglesia gloriosa, no debe existir en nosotros ningún tipo de perjuicios, duplicidad, discriminación, hipocresía. Por ejemplo, de esto que hablamos lo encontramos en Hechos 10:9. El apóstol Pedro creció con ciertos prejuicios. Dios le enseña a través de una visión. Más tarde, Pedro fue usado por Dios para presentar el evangelio a otras culturas, a otras razas, a otros grupos. En otras palabras, Dios le enseñó a Pedro que dejara que su prejuicio se interponga en el camino. Dios le dice, mata y come. No, ¿cómo si esto, cosa inmunda, nunca entró? Entonces necesito sacar todo eso que nos sirve, que me está evitando poder ser un producto de bendición en otros, de poder dejar que Cristo se pueda dar a conocer en otros, a causa de mis formas de pensar, a causa de mis formas de ver el mundo, de causa de ver este, este, esa percepción ridícula que muchos hemos tenido en algún momento. Llegó un punto que nuestro evangelio era un evangelio discriminativo, en el cual hacíamos selectiva a quién íbamos a ministrar, o a quién íbamos a predicar, o a quién íbamos a enseñar.
No puede haber duplicidad, discriminación, hipocresía. Porque todo esto es como una traba que va destrabando lo que viene posteriormente. Si no, no destrabamos esto que está por delante, menos vamos a poder destrabar lo que sigue por delante. Y Dios te va a enseñar, y Dios te va a mostrar, y Dios te va a dar el carácter, y Dios te va a dar todo lo que necesita para enfrentar lo que hay que enfrentar. Por eso tengamos cuidado no caer en trampas, sino que tratemos a todos discerniendo sus espíritus, conociendo su lugar en el cuerpo de Cristo. El doble estándar también afecta a la construcción ontológica de la iglesia. Necesitamos tener cuidado, necesitamos ser respetuosos, necesitamos ir discerniendo. No hablemos apresuradamente, no obremos apresuradamente, no accionemos apresuradamente, sino que vayamos despacio. Decía Camilo, profeta Camilo, día a día, ley a ley, hoy por hoy, el hoy, despacio. Dice Gálatas 1, perdón, dice Gálatas capítulo 2, versículo 1, habla, ¿no? Y relata una historia grandiosa sobre donde se afirme el hecho de que Dios no tiene favoritismo personal con ningún hombre. En esta ocasión Pablo se da cuenta que había doble moral en este lugar religioso llamado Galacia. Y una iglesia asombrosa, pero había encontrado algunos religiosos prejuiciosos y elitistas, es decir, que eran de élite, elitistas. También podemos observar un desacuerdo entre Pablo y Pedro, y en un ejemplo cargado de tremendas verdades y pensamientos eternos sobre cómo la discriminación, hipocresía, doble moral y la duplicidad afecta la constitución de la iglesia. Tenemos que entender que Dios trae a su familia todo tipo de personas. Dios ha quebrantado el muro de intermedio de separación entre los pueblos. Por eso nosotros no podemos levantar muros, no podemos erigir o levantar separaciones. Cristo vino, llevó la cruz en su cuerpo y creó un nuevo hombre. Ahora, a través de esa nueva constitución llamada iglesia, la familia de Dios, todos tenemos acceso al Padre y no hay posiciones de privilegio. Dios en y a través de nosotros quiere gobernar y reinar. Es por eso por lo que estamos siendo edificados juntos. Cristo es la principal piedra del ángulo que nos ayuda a traer simetría. ¿Por qué dice la piedra fundamental? Porque sirve como eje para que haya una construcción simétrica, una construcción perfecta. Por eso Cristo es la piedra fundamental del ángulo que nos ayuda a traer esa simetría, a traer esa estructura, a traer esa forma y composición a todas las cosas a Él y como Él las quiere hacer. Entre todo lo que venimos mencionando en lo que hemos hablado en estos días, vamos a añadir algo más. La iglesia es el centro absoluto del plan de Dios en la tierra. La iglesia es el centro absoluto del plan de Dios en la tierra. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de la iglesia. No lo hace a través de una persona, no lo hace a través de una organización, lo hace a través de la iglesia.
lo hace a través de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, lo decíamos, y muchos han reflexionado en esta palabra la semana pasada. La iglesia es su cuerpo y es el medio por el cual Dios ejecuta su voluntad en la tierra. Esta es la razón por la cual oramos, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Entonces, lo que sea que Dios haga, lo hace a través del hombre corporativo. El hombre corporativo es la iglesia. Esa iglesia se llama hombre corporativo. Toda esa iglesia se llama Cristo, el Hijo de Dios vivo. La iglesia es gente que ha venido bajo el liderazgo de Cristo al someterse a su señorío, siendo salvados de la esclavitud y habiendo constituido ahora en una nueva raza humana. Hay dos grupos de personas, Adán y Cristo. Acá hay dos grupos de personas, los que son del team Adán o de los que son del team de Cristo. Dos bandos, los que pertenecen al primer Adán o los que pertenecen al segundo Adán. Estas son referencias metafóricas, ¿verdad? No es que estamos categorizando personas, no es que, bueno, vos andás de este lado y vos de este lado, no, no, no. Pero si a alguno le queda el saco, que se lo ponga, dijo uno. Entonces, hay dos tipos de grupos de personas, los que pertenecen a Adán y los que pertenecen a Cristo. Aquellos que no han recibido a Cristo todavía están bajo Adán. Aquellos que no han recibido a Cristo están bajo Adán. ¿Cuántas personas conocemos que todavía son cristianos, son evangélicos, cantan, hablan en lengua, pero todavía están bajo el dominio de Adán? Este pueblo adámico todavía vive para su carne, viven sobre la base de la humanidad, son muy independientes y aislados. Ellos eligen sus propios caminos. En cambio, los que están en Cristo son la iglesia. Ellos son personas que se han sometido a la jefatura de Cristo, al señorío de Cristo, a las instrucciones, a la cultura, al modo en la que hay que vivir según Cristo. Estamos constituidos por estas dos categorías. No, ¿sabes que no? Sí, ¿sabes que sí? ¿Sabes que no? ¿Trataron? Sí, pero no una finalidad de tuya, la de fulana. Yo lo estoy. Bendito Internet. Entonces, ¿somos de Adán o somos de Cristo? Efesios 2:10 dice lo siguiente. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Uno en Cristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados de la incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano,
en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambas en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo el mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada del Dios en el Espíritu. Somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la iglesia es algo celestial. La iglesia celestial somos nosotros. La iglesia celestial es Cristo en nosotros. Son todos como sinónimos, ¿no? El ciudadano es un miembro de una ciudad o un estado. El ciudadano es un miembro de un país o es miembro de un distrito. Si bien podemos vivir en cierto país, pero eso no significa que es mi verdadera ciudadanía, porque mi verdadera ciudadanía o la membresía o asociación a la que pertenezco me dice de qué familia soy. Esa familia ha sido constituida de tal manera que te convierte en la morada de Dios. Es decir, vos sos parte de esta familia, pero no es que, a ver, no es que, este, porque decimos sos parte de la familia y nosotros tenemos un concepto filial, un concepto de filiación, que soy parte de la familia. Es decir, y como que ese concepto filial es el que se apodera de mi entendimiento, pero ese concepto de que yo soy parte de la familia, soy parte de la familia, me está diciendo, sos morada de Dios, que es mucho más amplio que decir, sos de la familia, sos morada de Dios. Por eso a veces nuestra forma de pensar va limitando o va como minimizando determinadas cosas que el Espíritu nos quiere soltar, que tengamos esa capacidad de absorber como el Espíritu nos está soltando los conceptos y que podamos tomarlo con la mayor riqueza que podamos. Entonces, esa familia ha sido construida de tal manera que se convierte en la morada de Dios. A través de esa familia es que Dios ejerce sus planes y propósitos. Nuestra ciudadanía está en esta familia. La palabra conciudadano es griego, en el griego, es la palabra sumpolites, que significa poseer la misma ciudadanía. Entonces, si pertenecemos a la familia de Dios, todo lo que está en esa familia se convierte en nuestros beneficios. Él dice, yo soy uno con.
soy uno con mi Padre. Si estas ideas están correctas, nuestra visión se ajusta radicalmente, porque ahora estamos viviendo desde una dimensión diferente y operamos en una manera completamente diferente. A veces parece que los conceptos están como presentes, pero la operación o cómo operamos solamente radica en la temporalidad. Es decir, que nosotros tenemos como una credencial que nos está diciendo que estamos habilitados para operar en lo eterno, sin embargo, terminamos operando en lo natural, terminamos operando en lo temporal. Por eso, cuando hablamos de iglesia, no llevemos el concepto o la palabra iglesia a la simplicidad. Porque a veces pensamos que algo tan sí, la iglesia, sí somos parte de la iglesia, sí somos el cuerpo de Cristo, y como que traemos una simpleza a eso que es algo extraordinario que tenemos que aprender a dimensionar en nuestro espíritu. Porque a veces le traemos tanta sencillez a algo tan poderoso, algo tan tremendo que el Señor quiere seguir revelando. No, a veces pensamos que el hecho de tener un concepto de la palabra, pensamos que ya tenemos el concepto espiritual establecido en nosotros. Entonces, como que le ponemos traba a lo que Dios nos quiere enseñar en este tiempo. Por eso, seamos sensibles al Espíritu Santo y dejemos que el Espíritu Santo pueda impartirnos de esa esencia del entendimiento de lo que es la iglesia, de lo que es la iglesia. Si nosotros podemos capturar en esencia lo que es la iglesia, entonces operaremos de una manera diferente, operaremos de una manera distinta, de una manera totalmente a la manera que estamos operando en este tiempo. Efesios 4:24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo aquí lleva la idea a otro nivel, porque nos insta a pensar como el nuevo hombre, y ya no según nuestras culturas, sino nuestras etnias ni nacionalidades. Cualquiera que ahora esté en Cristo es una nueva creación, es parte de un nuevo orden creativo, es una nueva raza humana. Dios nos diseñó así para que seamos justos y santos. Justo significa que cumplimos un diseño celestial y eterno. Desde antes de los tiempos sean, Dios había diseñado los patrones de cómo debe funcionar la raza humana en Cristo. El nuevo hombre. El nuevo hombre es una nueva raza. El nuevo hombre es el hombre donde estamos nosotros. Por eso decíamos la semana pasada, ¿no? Estamos como trabajando una conceptualización del cuerpo de Cristo. Estamos trabajando a iglesia como el cuerpo de Cristo y lo venimos trabajando bien, pero ese no es nuestro final, nuestro entendimiento final. Nuestro entendimiento tiene que ser de la estatura, ser de la medida, ser de la plenitud conforme a ese varón perfecto. Es ahí donde vamos arribando nuestro entendimiento, es ahí a donde vamos apuntando nuestro entendimiento. Entonces ahora amplificamos esta conceptualización, entendiendo que somos parte de una nueva raza y esa nueva raza se llama nuevo hombre, que es Cristo. Ahí es donde no fuimos llamados solamente para asistir a una reunión, no fuimos solamente llamados para gozarnos de una palabra, no fuimos llamados solamente para adorarle, fuimos llamados para ser una nueva raza, una nueva raza, una nueva raza en Cristo, un nuevo hombre en Cristo. Miren qué extraordinario, esto te saca de todo lo que nosotros tenemos en la cabeza y pensamos en nuestras reuniones y pensamos en nuestras congregaciones y pensamos en nuestro
trabajitos y pensamos en todo lo que de repente hacemos, todo esto trasciende, todo esto como que estalla y te lleva un entendimiento. No, yo te quiero hacer una nueva raza, yo quiero hacer de ti un hombre nuevo en él, en Cristo. Y esto termina con todo nuestro tipo de conceptos que por ahí tenemos. Colosenses, disculpas, Colosenses capítulo 8, capítulo 3, versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Aquí observamos el papel importante que tienen los apóstoles en la restauración de nuestra comprensión para vivir como Dios quiere que vivamos, siendo una verdadera iglesia, una verdadera comunidad y una familia de la fe. Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cada miembro de este maravilloso cuerpo, el cuerpo de Cristo, debe estar sujeto a Cristo. Así mantendremos equilibrio en la posición cristológica del único hombre nuevo, perfecto y completo. El hombre maduro es el hombre completo y equilibrado. Esta sujeción no nos habla de una redención simple, sino de una fusión, como una simbiosis, una fusión, como una simbiosis, amalgamados, amalgamados, estar soldados, solidificados. ¿Viste esas soldaduras de hierro que no se rompen porque están amalgamadas? Ahí es donde tenemos que amalgamarnos en ese entendimiento del nuevo hombre. Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dios utiliza para comparar las relaciones humanas para exponer el misterio de la iglesia. La iglesia abarca todas las personas y no podemos discriminar. Si queremos entender la naturaleza ontológica de la iglesia, tenemos que entender que para ser miembro de ella es necesario nacer de nuevo. Nacemos de Dios y de su palabra que nos limpia, nos saca todo lo tóxico. En cierto modo es una catarsis, una limpieza que se lleva a cabo. Dios nos está lavando continuamente con su palabra. En Efesios 5 nos dice que con lavamiento del agua, la palabra, somos limpiados. Esto significa que Dios nos está limpiando continuamente, nos está desintoxicando, nos está sacando toda la mugre, quitando toda la equivocación que puede esconderse en nuestra mente. De esta manera ya no nos veremos a nosotros mismos según la carne, sino que nos veremos según el Espíritu, nos veremos según Dios. El rasgo distintivo de la familia de Dios es el amor. Y en el amor verdadero no hay discriminación o prejuicio. Esto nos lleva
a experimentar una resocialización, ya que hemos de abrazar a todas las personas que sean añadidas a esta familia, la cual es una iglesia católica y apostólica, como se afirma en el credo de los apóstoles y la declaración de Nicea, que luego se amplificó en la declaración de Constantinopla. Gálatas dice, pues Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois, y son herederos según la promesa. Esto fue lo que Pedro vio. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, eso es lo que Pedro vio. Pablo entendió la declaración de Pedro. La declaración es que Cristo tiene que ser formado en cada persona, y cuando se lleve a cabo la formación de Cristo, la manifestación será que la gente verá en nosotros la imagen y semejanza de Dios. De esta manera nos convertimos en un linaje de Dios, y cuando funcionamos en esta dimensión, estamos siendo parte de la familia del padre Abraham, y todas las promesas hechas a la simiente de Abraham pasan a ser nuestras. Así debe funcionar la iglesia, y no andar reclamando bendiciones, las cuales fueron obtenidas mediante el nuevo nacimiento y la nueva familia. Dios desea ver su naturaleza divina y expresada y manifestada a través de nosotros. Él nos diseñó para ser formadores portadores de su plenitud y de su presencia en esta tierra. Primera de Pedro 2:9. ¿Cómo y quiénes somos? El conjunto de nuestras habilidades debe exhibir la magnificencia de Dios, y de las personas al mirarnos puedan celebrar a Dios. Entonces, avanzamos. Los puntos claves que destaca nuestra ontología es que somos una generación escogida. La palabra escogida es la misma que eligió, electo. Debe ser elegido y elegido a mano. Debe ser seleccionado. Dios eligió la raza humana para que debe su imagen y su semejanza. El problema fue que Adán cambió la gloria de Dios por vergüenza, y la imagen de Dios fue ensuciada y destruida en la persona de Adán y sus descendientes. Cuando Cristo regresó, Dios le dio a la raza humana otra oportunidad para reconciliarse con él. Entonces vino Cristo y se convirtió en el proceso restaurativo. Cuando hablamos de la regeneración escogida, de la generación escogida, hablamos de cómo Dios nos permitió ser restaurados en él. Y al hablar de generación correctamente, que ahora fuimos traídos de vuelta a una relación de realeza. En otras palabras, fuimos regresados a la familia real, fuimos regresados a nuestro espíritu, fue genéticamente reinstalado, es decir, aquello que se había adormecido, aquello que se había como minimizado, aquello que se había como achicado, aquello que dejó de funcionar, en Cristo comenzó a funcionar, porque Cristo desde la cruz se nos impartió en vida y resucitó nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu está perfecto delante de él. Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán, estaba basándose en el principio del gen llamado Cristo, aquella simiente que fue puesta en María, y ahora esa simiente, a través de la muerte de Cristo, se convirtió en una bolsa de semillas.
Cada vez que una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo deposita una semilla de Cristo en el corazón. Ahora la semilla llamada Cristo debe florecer y crecer en ese campo hasta convertirse en la plenitud de Dios en la tierra. Lo segundo que dice Pedro es que somos real sacerdocio. Aquí hay un juego de palabras, reyes y sacerdotes. Lo que quiere decir que somos un sacerdocio real. En primer lugar, el perfil de la realeza en nosotros, la dignidad de aquello que portamos. Necesitamos ver la realeza de la iglesia y eliminar la mentalidad de mendigo. Podemos ver de cerca en Hechos 15:15 la dinastía de David. Dios utiliza la descendencia del pueblo davídico para ayudarnos a entender cuál es nuestra posición en la realeza. Entonces, al decir que si se restaura el tabernáculo de David, básicamente se está diciendo que cuando la iglesia, la nueva raza humana, sea edificada, operará en la piel o en la dinastía o bajo el tabernáculo de la sombra de una configuración davídica. David provenía de una familia humilde y de comienzos muy humildes. Era un simple pastor, no muy apreciado. Esto nos dice que Dios puede levantarnos desde el redil y llevarnos a los palacios para sentarnos en el trono, ¿eh? Esto nos da el ámbito que tenemos que entender tocante a la realeza. Necesitamos recuperar esta dimensión de realeza, no para caer en el orgullo, no para caer en la vanagloria, no para caer en eso, sino para tener una vida pretenciosa, no para tener una vida pretenciosa, sino para ser conscientes de que en nosotros está el ADN del rey. Está el ADN del rey. Este es el gen que hemos recuperado en Cristo, quien nació en un establo de padres humildes, siendo ahora rey de reyes y señor de señores. Sin embargo, encontramos balance porque mientras que somos reyes, también somos sacerdotes. Esto sería un sacerdocio real. Esto sería tipificada la casa de Aarón. Así que cuando hablamos de la ontología de la iglesia, tenemos que entender que todos nosotros, no solo los apóstoles y profetas, como miembros de la iglesia, operamos en la dimensión de la realeza y del sumo sacerdote para presentarnos delante de Dios. Pero cuando estamos en la tierra somos como reyes, que aunque funcionamos en el cuerpo, en un cordero, estamos para delegar y nacemos para morir y morimos para servir. En tercer lugar, Pedro dice, somos una nación santa. Esto significa que Dios nos constituyó como una nación en la cual la autonomía de esta es una familia. Las familias reunidas producen clanes, los clanes congregaciones, producen tribus y las tribus congregadas producen una nación. Necesitamos estudiar la vida y la promesa de Dios en Abraham. Abraham, un patriarca con gracia paternal. Su nombre significa Padre Noble. Más tarde Dios amplificó el nombre, Abraham, lo cual significa Padre de una multitud de naciones y exaltado Padre de multitud de naciones. La construcción de una nación requiere hijos. Y solo cuando Abraham tiene 100 años, tuvo su hijo Isaac. Y Dios dijo, este es el hijo de la promesa. Luego Isaac tenía 60 años, cuando junto a su esposa Rebeca tuvieron gemelos, Jacob y Esaú. Es en donde Dios le mostró que la primogenitura y la bendición era con Jacob. Acto seguido, Jacob tuvo 12 hijos, y los 12 hijos se convirtieron en padre de 12 tribus. Y cuando juntamos esas 12 tribus, tenemos una nación de Israel. Así como la descendencia de Abraham produjo tribus, y estas tribus hicieron la nación de Israel de manera similar en los círculos de la iglesia, hoy tenemos a Cristo nuestra cabeza, el fundador y consumador de nuestra fe.
Él produjo sus 12, y como esos 12 llegaron a ser patriarcas y apóstoles. Al estudiar la configuración de las tribus, nos damos cuenta de que, aquel en cuenta de que el microcosmo de una unidad familiar, esas unidades familiares se llaman casas de Dios. En nuestro idioma se llaman congregaciones, se llaman iglesias locales, pero somos una familia y cuando nos reunimos en un grupo de familias podemos ser consideradas un clan, de manera se va constituyendo esa nación santa. Necesitamos ver esta arquitectura divina porque Dios no está construyendo otros edificios, Él está construyendo personas. Y mientras Él construye nuestras casas, nuestros grupos, nuestros clanes, que podemos llamar redes, que podemos llamarla casa paternas, Él va uniendo todos los racimos de la tierra. Las palabras finales de Pedro son: ustedes pertenecen a Dios, ustedes son su precioso pueblo especial. La palabra propio significa que estamos siendo constituidos y no solo adquirido y poseído. Nos preservó y nos salvó. Sin embargo, esta palabra propio tiene la idea celosa de que al juntarnos ahora está haciéndonos, moldeándonos y formándonos. Dios nos está llevando a la forma que Él quiere celosamente. Por eso nos llama especiales. Tenemos un solo Padre, compartimos un solo lenguaje en común, el lenguaje del Espíritu. Compartimos un lugar en común, la familia de Dios. Y no importa en qué lugar de la tierra estemos, pertenecemos a una sola familia. Ahora nuestra ubicación es a la derecha del Padre. Tenemos un propósito y un objetivo en común, que es llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Necesitamos anunciar, anunciar, anunciar a Cristo para que la iglesia, la tierra sea llena del conocimiento de Cristo. Él ya lo hizo todo, lo llenó todo en todo. Nosotros necesitamos anunciar que Él ya lo llenó todo. No es que lo va a llenar, no es que lo va a hacer, ya lo hizo. Nosotros somos los que tenemos que anunciar. Por eso tenemos que posicionarnos y tenemos que plantarnos como lo que somos parte de esa familia, somos parte de esa raza, somos parte de ese nuevo hombre. Si dejamos que la temporalidad nos predique, terminaremos todos llorando, pero cuando nos dejamos permear por lo eterno, nos vamos posicionando en él. Y es como que nos las vamos creyendo, porque en realidad somos eso, somos hijos de Él y formamos parte de esta familia extraordinaria, que es la iglesia, que es Cristo, que es el Hijo corporativo. Que el Señor nos pueda ayudar para que podamos seguir capturando, seguir teniendo el entendimiento correcto de todas aquellas cosas que el Señor nos está tratando de soltar. Y siempre digo algo, ¿no? No siempre vamos a capturar todo, pero capturemos una palabra. Cuando hablamos de la ontología, hablamos del entendimiento de la iglesia, de no solamente una definición, sino el conjunto de frases, de palabras que nos traen el entendimiento, que nos traen la ontología de la iglesia, que nos traen el entendimiento de la iglesia. Por eso no puedo definir a la iglesia en una sola frase, no puedo definir a la iglesia en una sola palabra. Necesito capturar todos esos entendimientos y acopiarlas en mi espíritu para que esa definición no sea una definición intelectual, sino que sea una esencia en mi espíritu. Que el Señor nos ayude a poder seguir acrecentando el entendimiento en nuestras vidas. Que el Señor nos dé esa capacidad, que el Señor nos dé esa absorción
que el Señor nos dé ese entendimiento, porque si capturamos el entendimiento, estaremos posicionados en otro lugar y avanzará ese posicionamiento a causa del entendimiento. Que el Señor nos ayude a seguir abrazando y a seguir entendiendo de todo lo que Él nos quiere seguir ayudando. Les pido mil disculpas, hoy no estoy a 100%, estoy con un resfrío atroz y algunas otras cositas que andan dando vuelta por ahí, pero estamos bien, estamos fortalecidos, así que les pido que puedan seguir orando y seguimos trabajando y seguimos no solamente quedándonos con esto, sino dando de entender a otros, dando de conocer a otros, dando de comer a otros. Así que vamos a orar en esta noche. Padre de la gloria, yo te doy muchas gracias. Muchas gracias en esta noche por este tiempo, muchas gracias en esta noche por por este literal, por este literal chapuzón, por este literal sumergirse en el entendimiento de lo que es la iglesia. Es como que teníamos un par de conceptos y ya como que ya teníamos como asumido y adquirido el entendimiento, pero entendemos en esta noche a través de todo lo expuesto que todavía nos falta, pero queremos que tú nos expliques. Si hay algo que con mis labios no he podido soltar el entendimiento, tú a través de tu Espíritu Santo puedas, Señor, enseñar a mis hermanos. Tú le vas a enseñar a través de una palabra, a través de la misma palabra, a través del apunte, a través de una oración, a través de un sueño, pero tú le vas a terminar enseñando. Yo te doy muchas gracias por sus vidas. Muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, has depositado en ellos lo mismo que depositaste en mí, que es Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en esa nueva creación, estamos en ese nuevo hombre. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando. Todos aquellos, Señor, que están ahí como trabados, como estancados, como detenidos, que este sea un tiempo en el cual venga tu Espíritu y los impulse a través de una palabra, que los impulse a través de una palabra. Esa es la temporalidad, nos arrastra, nos jala, nos quiere amarrar, nos quiere atar, pero declaramos que somos libres en esta noche, somos libres de toda temporalidad y abrazamos lo eterno, abrazamos el entendimiento eterno, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.